La Tierra podría convertirse en un agujero negro sin ganar ni un solo gramo. No tendría que crecer, no tendría que explotar, no tendría que transformarse en una especie de monstruo cósmico. Solo tendría que caber dentro de una canica. Y lo más raro no es eso. Lo más raro es que, si lo hiciera, la Luna seguiría orbitando casi igual. Esa es la parte que más cuesta aceptar. Porque casi todos imaginamos los agujeros negros como una especie de aspiradora definitiva del universo. Algo que aparece y empieza a tragárselo todo. Luz, materia, planetas, el sistema solar entero. Como si la gravedad, de pronto, se volviera loca. Pero no funciona así. Desde lejos, un agujero negro puede comportarse con una normalidad casi ofensiva. Y precisamente por eso resultan mucho más inquietantes de lo que parecen. Porque un agujero negro no da miedo solo por lo enorme que puede llegar a ser. Da miedo por lo poco que necesita ocupar para existir. La idea central es esta. Para cualquier masa, existe un límite, un tamaño crítico. Si consigues meter toda esa masa dentro de una región más pequeña que ese límite, ya no estás hablando de un objeto normal. Ya no importa si antes era roca, gas, agua o una estrella. Has cruzado una frontera física. A partir de ahí, la luz ya no puede salir. Y si la luz no puede salir, tampoco puede salir ninguna señal que te cuente qué está pasando dentro. Eso es, en esencia, un agujero negro. No una puerta mágica, no un aspirador universal, no una grieta sobrenatural. Una cantidad de masa comprimida hasta un punto en el que el espacio y el tiempo dejan de comportarse como esperamos. Y ahí aparece la primera imagen que rompe la intuición. Si cogieras toda la masa de la Tierra y la comprimieras lo suficiente, su horizonte estaría en torno a 9 milímetros. 9 milímetros. No un edificio, no una montaña, no una ciudad, una canica, toda la masa del planeta. Océanos, continentes, atmósfera, núcleo, millones de toneladas de materia, dentro de algo que podrías sostener entre dos dedos. Y, aún así, si mantuviera exactamente la misma masa, la Luna no saldría despedida, ni caería al instante, ni cambiaría de órbita de forma dramática, solo porque la Tierra ahora fuese un agujero negro. Porque la Luna no orbita a la Tierra por ser un planeta rocoso. La orbita por su masa. A la gravedad le da igual el nombre del objeto. Le da igual si es una esfera de roca, una estrella o un agujero negro. Mientras la masa sea la misma y tú estés lo bastante lejos, el tirón gravitatorio exterior es esencialmente el mismo. Ese es el primer gran error que casi todo el mundo arrastra sobre los agujeros negros. No son peligrosos porque atraigan más desde cualquier distancia. Lo peligroso empieza cuando esa misma masa está concentrada en una región absurdamente pequeña, porque entonces puedes acercarte mucho más a una gravedad extrema. Y ahí es donde el universo deja de parecer razonable. Pensadlo con el Sol. El Sol tiene un radio de casi 700.000 kilómetros. Es una esfera descomunal, tan grande que cabrían más de 1 millón de tierras dentro de su volumen. Y sin embargo, si comprimiéramos toda su masa hasta convertirlo en un agujero negro, su horizonte tendría un radio de unos 3 kilómetros. 3. Toda la masa del Sol, metida dentro de algo del tamaño de una ciudad, no de un país, no de un continente, una ciudad. Esa comparación es tan violenta que cuesta incluso verla mentalmente. Estamos acostumbrados a pensar que una estrella masiva tiene que ocupar un volumen masivo. Y normalmente es así, pero un agujero negro rompe justo esa relación. Te obliga a aceptar que la masa y el tamaño visible no van siempre de la mano. A veces, el universo concentra cantidades desorbitadas de materia en un espacio que, comparado con esa masa, parece casi ridículo. Y aquí viene otra consecuencia extraña. Si sustituyeras el Sol por un agujero negro con exactamente la misma masa, la Tierra seguiría orbitando. No saldría disparada al espacio solo por eso. No sería absorbida automáticamente. Seguiría trazando una órbita parecida a la actual. Claro, habría un detalle importante. Dejaríamos de tener luz y calor. El sistema solar se convertiría en un lugar helado, oscuro y hostil, en cuestión de tiempo. La vida en la superficie terrestre no tendría ninguna opción. Pero gravitatoriamente, la órbita no cambiaría porque sí. Otra vez la misma lección. La gravedad no se impresiona con el nombre del objeto. Eso es lo verdaderamente inquietante. Que un agujero negro no necesita comportarse como una bestia desde lejos para ser una de las cosas más extremas del cosmos. De hecho, desde muy lejos, puede parecer casi normal.
La rareza empieza cuando te acercas demasiado a una frontera que no se ve, porque un agujero negro no tiene una superficie sólida esperando a que aterrices sobre ella. Lo que tiene es un límite, un borde sin pared, una frontera a partir de la cual salir deja de ser posible. Eso es el horizonte de sucesos. Y el nombre le queda bien, porque funciona como un punto de no retorno para cualquier cosa que lo cruce. No importa si es luz, gas, una nave o una estrella entera. Desde fuera, tú no ves una puerta cerrándose, no ves una membrana negra suspendida en el espacio. Lo único que tienes es una región a partir de la cual ninguna información vuelve. Es como si el universo te permitiera acercarte hasta un cierto punto y a partir de ahí te dijera, hasta aquí llegaba lo que podía contarse. Y eso nos lleva a una pregunta bastante lógica. Si no podemos ver el interior, ¿cómo sabemos que estos objetos existen? ¿Cómo hemos llegado a medir algo que, por definición, no emite luz? La respuesta es casi tan fascinante como los propios agujeros negros. No los vemos directamente. Vemos sus huellas. Vemos estrellas orbitando algo invisible con velocidades imposibles de explicar si ahí no hubiese una masa enorme concentrada en muy poco espacio. Vemos gas cayendo hacia una región oscura, calentándose hasta emitir radiación brutal antes de desaparecer. Vemos chorros de materia, lanzados a velocidades extremas desde entornos donde no debería pasar nada sencillo. Y, en algunos casos, hemos llegado incluso a reconstruir la silueta del entorno inmediato del agujero negro. Eso fue lo que ocurrió con M87, el primero cuya imagen se hizo famosa en todo el planeta. Aquella especie de anillo anaranjado no era una foto al estilo habitual, no era una cámara apuntando y disparando. Era el resultado de combinar observaciones de radiotelescopios repartidos por la Tierra entera, sincronizados como si nuestro planeta se hubiese convertido en un único telescopio gigantesco. Eso ya es impresionante por sí mismo. No vemos el agujero negro, vemos al universo delatándolo. Y algo parecido ocurre con los objetos más cercanos. El agujero negro confirmado, más próximo a nosotros, no se descubrió porque alguien viera una esfera negra flotando en el espacio. Se detectó observando el movimiento de una estrella compañera, como si algo invisible la estuviera obligando a bailar alrededor de un centro oscuro. Eso cambia por completo la forma de mirar el problema. Un agujero negro no es un objeto que se presenta, es un objeto que se traiciona por sus efectos. Y cuando pasas de la teoría a los agujeros negros reales, la escala se vuelve todavía más extraña, porque la naturaleza no suele fabricar agujeros negros diminutos a partir de objetos cotidianos. Eso pertenece al terreno de las cuentas teóricas. Los que observamos de verdad suelen nacer cuando estrellas muy masivas agotan su combustible, pierden el equilibrio y colapsan bajo su propia gravedad. Ahí aparecen los agujeros negros estelares. Los más pequeños conocidos en ese grupo ya contienen varias veces la masa del Sol, pero su tamaño sigue siendo sorprendentemente modesto a escala cósmica. Eso también rompe una intuición muy humana. Esperarías que una cosa con varias masas solares fuese enorme de forma visible, pero no. En muchos casos, el horizonte cabe en una región comparable a una ciudad grande. Ciudad, no estrella, ciudad. Y esa palabra, repetida una y otra vez, empieza a cambiarte el marco mental, porque hace tangible algo que, si lo das solo en cifras, se te escapa. Entonces llega el siguiente salto. El agujero negro del centro de nuestra galaxia. Sagitario A. Su masa ronda varios millones de veces la del Sol. Estamos hablando del objeto que domina gravitatoriamente el corazón de la Vía Láctea, la bestia que organiza el centro galáctico, el monstruo cósmico que, por nombre y por contexto, uno imaginaría extendiéndose como una herida inmensa en el espacio. Y, sin embargo, cuando intentas traducirlo a una imagen que el cerebro pueda manejar, vuelve a pasar lo mismo. Otra vez, es más contenido de lo que esperabas. Otra vez la masa es salvaje y el tamaño parece insuficiente para representarla. Ese contraste es la firma de los agujeros negros. Cuanto más intentas imaginarlos como objetos grandes, más te obligan a pensar en compactación extrema. No son impresionantes solo por lo que pesan, son impresionantes por lo poco que ocupan para pesar eso. Y después, vienen los supermasivos de verdad, los de otras galaxias, los que ya no se comparan con ciudades, sino con órbitas. M87 por entra ahí, y aquí el lenguaje cambia solo, porque cuando llegas a cierto nivel, ya no dices del tamaño de una ciudad, ni más grande que una montaña. Empiezas a hablar del sistema solar como si fuera una regla de medir.
Ese es uno de los momentos en que la escala humana se rompe, porque una cosa es decir que un agujero negro tiene miles de millones de masas solares, y otra muy distinta es darte cuenta de que su horizonte podría tragarse, en una comparación visual, una buena parte de las órbitas interiores de un sistema planetario. Ya no estás comparando con geografía terrestre, ya estás comparando con arquitectura orbital, y aún así, ni siquiera ahí termina la historia, porque cuando asoma TON 618, lo que cambia no es solo el tamaño, cambia la relación entre tu cerebro y la idea misma de objeto. TON 618 es uno de los agujeros negros más masivos que conocemos, una barbaridad cósmica, una escala que ya no se entiende por intuición, solo por traducciones indirectas. Y la mejor de todas, quizás sea esta. La luz, que recorre unos 300.000 kilómetros por segundo, tardaría muchísimo tiempo en cruzarlo de un lado a otro, comparado con lo que tarda en cruzar distancias que, para nosotros, ya parecen enormes. Ese tipo de comparación no sirve para epatar, sirve para algo más importante. Sirve para recordarte que la misma física que metía la Tierra dentro de una canica es la que termina describiendo monstruos que ya se comparan con órbitas enteras. Eso es lo que de verdad cambia la perspectiva. No que existan agujeros negros enormes, sino que la misma idea física conecte una frontera del tamaño de una canica con otra que puede medirse en términos del sistema solar. Es casi una ofensa a la intuición, porque uno pensaría que, si el universo fabrica cosas tan extremas, al menos deberían parecer extremas de una forma simple, grandes, ruidosas, obvias, aparatosas. Pero no. A veces el universo es más raro que eso. A veces es muchísimo más raro que eso. A veces encierra una masa descomunal en un espacio absurdamente pequeño, y desde cierta distancia se comporta con una normalidad casi insultante. Y quizá por eso los agujeros negros resultan tan difíciles de asimilar. No porque sean oscuridad pura, no porque sean monstruos mitológicos con forma astronómica, sino porque obligan a aceptar una idea profundamente incómoda, que el cosmos puede ocultar cosas extremas detrás de apariencias casi normales, que lo decisivo no siempre es lo que ves, que dos objetos con el mismo tirón gravitatorio exterior pueden ser, por dentro, realidades completamente distintas, que la frontera entre un planeta, una estrella colapsada y una región sin retorno no está en el espectáculo, sino en la compacidad, y que la pregunta importante no era cuánto podían llegar a medir. La pregunta importante era otra. ¿Cuánta realidad puede encerrar el universo dentro de una frontera tan pequeña que nuestra intuición, sencillamente, se niega a aceptarla? La Tierra en una canica, el Sol en una ciudad, un centro galáctico en una escala menor de la que esperarías. Y más allá, agujeros negros tan colosales que ya no se comparan con mapas, sino con trayectorias de planetas y tiempos de viaje de la luz. Todo unido por la misma física, todo unido por la misma idea, todo recordándonos que el universo no siempre impresiona haciendo las cosas más grandes. A veces impresiona haciendo que ocupen muchísimo menos de lo que deberían. Y quizá ahí esté lo más inquietante de todo, que un agujero negro no necesita parecer una bestia para serlo. Le basta con esconder demasiado dentro de demasiado poco.